Bien, bueno, buenos días a todos. La charla es bien coloquial, tiene un título muy coloquial, es Otro siglo pandémico, porque parece que cada siglo tiene su pandemia. También se podría llamar la charla pandemiología, y está dividida en cuatro partes que tienen que ver con cuatro conceptos o con cuatro ideas que quiero compartir con ustedes, cuya ausencia o cuya falta debemos remediar. Para eso estamos acá en este evento educativo. Y la primera es la idea esta de complejidad aplicada, ¿no? No enseñamos, no aprendemos, no nos enseñan, no hemos aprendido a lidiar con la complejidad. Y no solamente con la complejidad en un sentido amplio, sino con un abstracto, generalista, sino la complejidad aplicada, ¿no? Miren estas imágenes que son realmente impresionantes. Esto es la última terminal que hay en China, de Norman Foster, en Pekín. Había una enorme, gigantesca ya, pero esta es otra más nueva todavía. Y imaginen la cantidad de elementos que hubo que resolver, el territorio, el terreno, el armado, los años, la cantidad monstruosa que tienen de gates. No es la única, tienen muchas terminales, ahí tanto en Pekín como en Shanghái. Y de repente decimos, bueno, esto es tremendamente complejo. Si no, podemos ver este arco, que es una especie como de arco-marco, ¿no?, que hay en Dubái, que también, Dubái es una ciudad que no existía hace 30, 40 años atrás, era puro desierto, y se ha convertido en una especie de Miami del Medio Oriente, y tenemos esta enorme construcción humana que, de vuelta, exige conocimientos técnicos, exige flexibilidad, adaptación, exige capacidades constructivas, exige... Perdón, Alejandro, te interrumpo un segundito. Ahí están diciendo en el chat que no se está viendo tu presentación. ¿No se está viendo? Yo la estoy transmitiendo desde ustedes. A ver, espera, bueno, salimos, un momentito. A ver qué está pasando. Compartir pantalla. Espera. Compartir sonido, compartir pantalla. Y a ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora ven? Bueno, entonces habíamos, vuelvo rapidito, estábamos mostrando esta terminal, acá estábamos mostrando este arco gigantesco hecho en Dubái. Esta es una cosa curiosísima que pasó este año en marzo en Shanghái. 1,500 drones form a huge QR code over the sky of Shanghai in celebration of the anniversary of a game. The QR code, when scanned, redirect players to the H5 download page of Princess Connect, Redrive, by Cygames. Son drones, miles de drones. This may look like a scene out of Blade Runner, but this is not the first time drone shows like this has happened in the skies of Shanghai. On March 29, Hyundai's luxury brand, Genesis launched 3,000 drones in the sky for a captivating nighttime show. The show even broke Guinness World Record for the most unmanned aerial vehicles, UAVs, airborne simultaneously. The drone show staged by Cygames, however, was innovative in a whole new level. The sky was filled with artistic choreographies, gameplays and characters found in the game itself. But what made the audience wow was when the drones formed a huge... O sea, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de coordinar a 3.500 drones. Cada puntito que ustedes ven ahí es un dron, y esos drones se conjugaron y armaron este código QR, y uno entonces desde los bordes de donde estaba viendo ahí, esto es en Shanghái, de los dos bordes, que la ciudad tiene un río en el medio, apuntaba al teléfono y leía ese código QR que estaba dibujado en el cielo por los drones, y iba a una página web. O sea, estamos hablando de un nivel de complejidad y de sofisticación tremendamente potente. Carlos Escolari, que va a hablar después, inmediatamente después que yo, en un momento puso en su cuenta de Twitter, les recomiendo que sigan Twitter, hagan sus listas, sigan a las personas que
que están trabajando en estos temas, donde él hablaba de que el futuro ya llegó, pero aterrizó en otra parte del globo, y estaba hablando en Hangzhou, que es una ciudad también china, donde habían armado este tremendo escultura, edificio realmente sorprendente, ¿no? Entonces, tenemos este mundo, nosotros lo llamamos desde hace mucho tiempo, lo llamamos mundo VUCA, que era un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Pero esta idea de VUCA, que se hizo muy famosa hace 10, 15 años atrás, en realidad tenía una inspiración militar anterior, y era la que permitía, de alguna manera, hacer estas obras arquitectónicas majestuosas y maravillosas. Sin embargo, algo pasó en los últimos 30 años, muchas cosas pasaron en los últimos 30 años, y una de las más interesantes, y ustedes son partícipes de esto, fue la aparición de Internet. Y la aparición de Internet, una famosa conversación que tuvo David Bowie con un entrevistador de la BBC, le estaba tratando de explicar al hombre, ¿no? Cuál era el potencial de Internet, qué cosas podía hacer Internet, ¿no? Y hablaba de que era inimaginable. Piensen esto cuando Internet prácticamente no existía para la gente, en los años 90. El otro dice, no, pero es una herramienta nada más. No, it's an alien life form. Dice que es una vida de forma extraterrestre. Is there life on Mars? Yes, it's just landed here. But it's simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context, and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user. Entonces lo que está diciendo Bowie es que no pensemos que es simplemente una herramienta, no es simplemente un medio de transmisión, sino que es de lo que después íbamos a llamar un metamedio, algo que iba a cambiar absolutamente todo. Curiosamente, Internet cambió todo. Estamos acá nosotros ahora más de 3.000 personas, gracias a Internet, gracias a una plataforma como Zoom. En un rato Carlos va a hablar de la petición transmedia y de todo lo que tiene que ver con Internet. Pero aparecieron cosas que Internet no logró licuar, no logró resolver. Esto es lo que llamamos los problemas malditos, los problemas hipercomplejos, los problemas donde aparece no solamente la tecnología, problemas a resolver tecnológicos, sino cuestiones que tienen que ver con financiamiento, con el conflicto, con el estrés, con la indecisión, con nuevos actores, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos problemas malditos, y el virus es uno de esos problemas malditos, ya vamos a hablar mucho acerca del virus y las consecuencias que tuvo el virus para todos nosotros, exige que usemos un nuevo acrónimo. No se alcanza con el VUCA ya más. Necesitamos usar un nuevo paradigma que fue bautizado como el paradigma BANI, que quiere decir brittle, que quiere decir frágil. La A tiene que ver con la ansiedad que genera todos estos cambios y todas estas innovaciones. Lo no lineal, que tiene que ver con que un impacto mínimo puede tener un efecto máximo, y sobre todo con esta idea de la I final, de lo incomprensible. Estamos viviendo en un mundo ya, no es que sea volátil, ambiguo, confuso, etc., sino que es incomprensible. Y el virus lo demostró de una forma absolutamente fehaciente. Miren lo que está pasando en México. La ciudad se está hundiendo. Hace mucho que se está hundiendo, y se calcula que en 100 años se podría hundir 20 metros la ciudad, ¿no? No hablemos de las costas que se pueden inundar y todos esos otros fenómenos que no se pueden resolver tecnológicamente. Pero tenemos esta idea muy potente, una idea de Marx, de hace 150 años, que todos los sólidos se desvanecen en el aire, y Scolari, en un post muy reciente, fíjense, del 13 de agosto, de su blog Hipermediaciones, que les recomendamos que lean, dice, ya no podemos seguir hablando de sociedad líquida, tenemos que hablar de una sociedad gaseosa. Una sociedad líquida podía ser vista con el prisma del VUCA. Una sociedad gaseosa necesita el prisma que es el BANI. Es totalmente distinto, ¿no? Ya no podemos describir la vida social y cultura contemporánea y decir es líquido, es líquido, es líquido, y nos quedamos súper tranquilos. No es líquido, es gaseoso. Es mucho más difícil y mucho más complicado de atacar. Este domingo, otro conocido y amigo, Sebastián Campanario, que escribe columnas brillantes cada domingo en el Diario de la Nación, se las recomendamos. Él tiene una sección que se llama Alter Eco. Hablaba de la economía de Pancho Ibáñez, porque Pancho Ibáñez decía todo tiene que ver con todo, ¿no? Y de la necesidad de crear un ministerio de la complejidad. Lean esta columna, es del domingo pasado.
Ahí mostraba cómo Asterix tenía problemas para poder resolver las 12 pruebas de Hércules, y contaba una serie de cosas que fundamentalmente a lo que nos llevaban es a este punto, ¿no? Acuérdense cuando este barco, el Evergreen, quedó atravesado en el canal de Suez hace unos meses y se paró la economía mundial. Y no lo podían sacar, no lo podían mover. Tuvieron una semana, 10 días. Ustedes dicen, pero ¿cómo no lo pueden mover? ¿Cómo no lo pueden sacar? Bueno, el virus es algo parecido. La desigualdad es algo parecido. La inflación es algo parecido. Los problemas, conflictos, ¿vieron lo que pasó en Afganistán el otro día, ¿no? Después de 20 años de invasión? Por eso, en esa nota, el Campanario hablaba de que acomodar el barco no arregló la economía global, ¿no? Y el problema es que parece que nadie está manejando todo esto. No hay nadie en el sitio del piloto, ¿no? Como esa famosa película, que el piloto no está en su lugar. Y por eso planteaba que el peor trabajo en el mundo que puede haber es ser presidente. Presidente en Estados Unidos, presidente en Afganistán, presidente en Europa y presidente en Argentina y en Brasil y donde sea, ¿no? Realmente estamos en una situación muy, muy compleja. Y nos lleva a hacernos esta pregunta, que creo que es el centro de toda la presentación. ¿El mundo se volvió demasiado complejo para el ser humano? O sea, tantas interacciones, tanta gente, tanta tecnología, tantas cosas en común. ¿Qué van a hacer los líderes, los presidentes, los directores de empresas? ¿Es ser líder, ser ministro, ser presidente, ser CEO, es una misión imposible? No, la respuesta va a ser, no es imposible, pero es muy difícil hacer las cosas bien, y si es que podemos ponernos de acuerdo en qué es hacer las cosas bien, porque ese factor del Bani, que tiene que ver con lo incomprensible, es muy potente y muy inatacable con las metodologías tradicionales, con los conceptos tradicionales, con las ideas tradicionales, con los formatos tradicionales, con la educación tradicional, etcétera, etcétera. Llegó el virus. Seguimos viviendo a la sombra del virus. ¿Y qué llegó el virus? ¿Para qué llegó el virus? Estamos desesperados tratando de darle un sentido al virus. Probablemente el virus no tenga ningún sentido. Hay gente que dice, no, el virus llegó porque el hombre combate a la naturaleza, a la humanidad, y entonces los murciélagos y el pangolín es como una venganza de la naturaleza. Otras hablan de conspiración, en realidad es un virus de diseño, los chinos lo inventaron para jorobar a Occidente. Otros dicen, bueno, en realidad el virus lo que hace es profundizar las desigualdades que había antes. Hay millones de interpretaciones acerca del virus. El virus nos obliga a impensar. ¿Qué quiere decir? A no dar respuestas automáticas, no decir, bueno, esto es así, 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 sino a frenar, a parar, a cambiar de lugar, a cambiar de posición, a no... como decía un amigo mío, ¿no? Asegúrese de tener el cerebro conectado antes de abrir la boca, ¿no? Porque cuando uno escucha tanto panelismo, tanta televisión, tanto periodismo barato, tanto libro barato también, ¿no? Y escucha cada cosa y dice, pero ¿de qué están hablando? Lo cierto es que para nuestra generación, no importa si tenemos 70 o si tenemos 20 o 10 o 5, mientras uno pueda entender de qué se trata, el año 2020, y sigue en el 21, pero el 2020, que fue el año de la incomprensión total, fue el peor año que nos podía haber pasado nunca. Y claro, fue tan malo el año que todo el mundo se puso a tratar de pensar y a tratar de hablar, como decíamos recién, sobre el año. No saben la cantidad de publicaciones que ha habido sobre esto. Les puedo asegurar que hay centenares, miles de libros en todo el mundo. Esta selección que yo hice acá de estos 9, en particular el de Abajo de Todo, desde la ruina del futuro de Manuel Arias Maldonado, después lo vamos a retomar, son exquisitos cada uno de ellos, y dan una perspectiva muy rica, muy desde el Bani, de lo que fue, de lo que está haciendo el coronavirus, ¿no? Pestes, hubo muchísimas pestes, tenemos pestes desde la antigüedad, por supuesto, en el siglo de Pericles hubo una terrible peste que inclusive mató a varios hijos de Pericles. Siempre nos acordamos de la peste negra en el siglo XIV, siempre se habló muchísimo de
gripe española, que en realidad no, de influenza, la gran tragedia de influenza que justamente fue en el año 18 y 19, ¿no? Que mató a más de 50 millones de personas. Este detalle del Jardín de las Delicias de Bruegel, una obra del siglo XVI, marca muy bien cómo nos sentimos y cómo vivimos muchas de estas cosas, ¿no? Inclusive, piensen en la Marcha de las Piedras, la segunda Marcha de las Piedras, que fue hace pocos días, está muy vinculada con esto que estamos viendo acá, ¿no? Con esta tragedia. ¿Quiénes hicieron las cosas bien? Muy pocos países. Muy pocos países. Y los que le hicieron bien, le hicieron curiosamente gracias a la tecnología y gracias a la cultura, ¿no? Corea del Sur, probablemente el mejor de todos, porque fue el que logró contener dentro de ciertos mecanismos democráticos qué es lo que estaba pasando. Alemania, Portugal, Nueva Zelanda y Suecia. El resto fracasamos todos de manera brutal. Empezando por los pobres españoles y italianos, que fueron los primeros que no sabían ni qué estaba pasando y tuvieron unas muertes terribles, especialmente casi el 25% de muertes tuvieron que ver con los geriátricos. También pasó eso en Suecia, pero lo lograron resolver después. Y la tecnología volvió a tener su lugar acá. Y nosotros hoy todavía estamos ubicados en esto, ¿no? Hoy mismo estamos hablando de todo esto, ¿desde dónde? Desde el Zoom. Entonces alguien hizo, al principio de la pandemia, mostró cómo hubiese Rembrandt retratado la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp, ¿no? Donde cada uno de los asistentes a la autopsia o a este trabajo de anatomía lo hubiese hecho desde el Zoom, ¿no? Bueno, la misma palabra Zoom, que quería decir otras cosas, ahora es Zoom, Meet, Teams, no importa, son todas herramientas que tienen que ver con estar dentro de la pantalla. Y la realidad cambió de una forma absolutamente maravillosa, ¿no? Estas invasiones de los animales, de las ciudades, que pasaron las primeras semanas. Calles absolutamente vacías en todo el mundo durante 3 meses por lo menos. Este redespertar de la naturaleza, ¿no? Mostrando cierta incompatibilidad entre los humanos, las personas humanas y lo que vamos a llamar las personas no humanas. Fue la puesta en escena más increíble de lo que muchos autores llaman la liberación animal. Entonces, estos son distintos jalones, distintos momentos. Esto es de este año, de hace poco, de hace 3 meses, cuando hubo un pico de muertes en la India, 1000 muertes por día. En el Ganges tiraban los cenizas y no había lugar donde siquiera poder quemar los cuerpos. Y esto tiene que ver un poco con todo lo que nos está pasando. Este es un mapa de las principales infecciones que hubo en los últimos 150 años. Y la gráfica muestra, digamos, el momento del descubrimiento del agente patógeno. Fíjense el caso de la malaria arriba de todo, ¿no? Y la vacuna. ¿Cuánto tiempo se tardó? En el caso de la malaria, tardamos 135 años para tener vacuna. Neumococo 93, la polio 47, la tuberculosis 39, fiebre amarilla 11 años. Algunas fueron más cortas, la hepatitis B, sarampión. Pero el ébola 43 años, la infección por VPH 23 años. Entonces, cuando esto se mostró al principio, estamos hablando de los primeros meses del 2020, estamos hablando de marzo, junio, nadie sabía que si podríamos hacer la vacuna y cuánto tardaríamos en hacerla. Entonces, para dar algún elemento concreto, ¿no? El coronavirus reveló un fallo, no voy a decir que es una venganza de la naturaleza, no voy a decir que es una venganza o un ataque cibernético de los chinos, o que es, sino básicamente, ¿qué pasa cuando uno apuesta todo al software? Cuando uno apuesta todo al software, pasó lo que pasó al principio, que no había insumos, no había mascarillas, no había tubos, ventiladores, no había nada, porque Occidente había externalizado todo eso en Asia. Lo fabricaban ellos, porque era más barato que se fabricara allá, ¿no? Y eso
tuvo sus consecuencias, sobre todo en el caso de Estados Unidos, sumado en el caso de Estados Unidos a una pésima gestión por ignorancia, desconocimiento de Donald Trump en ese momento presidente, que como Bolsonaro y como algunos otros antivacuna y reduccionistas que hablaban de la opción economía o salud, entonces solamente salud, educación o salud, entonces solamente salud, ¿no? Y este es un mapa, digamos, de dónde estamos, si tuviéramos que hacer un mapa de palabras, de dónde estamos hoy, ¿no? Estamos agobiados o estamos interpelados por el desastre, por la emergencia, por la naturaleza, por la gestión de la naturaleza, por la recuperación, por los incidentes. Es un lindo mapa, digamos, de dónde estamos parados, que no lo hubiésemos dicho hace 2 años. Teníamos problemas económicos, teníamos problemas políticos, teníamos problemas culturales, teníamos problemas educativos, por supuesto, infinitos, pero nunca hubiésemos dicho que era emergencia y desastre. Por suerte, como bien dijo Miguel, hay que recurrir a lo que sea posible para no desesperarnos y para no pensar que esto es el fin de todo, sino que es el fin de algo y es el comienzo de otra cosa, ¿no? Bradbury, uno de estos grandes escritores de ciencia ficción, lo tenía clarísimo, ¿no? Si no queremos morir de realidad, y literal, ¿no? Morir de la realidad del virus, lo que tenemos que hacer es inyectarnos cada día con fantasía, con mucha fantasía, con fantasía de que hay otro mundo posible, fantasía de que siempre que hubo una epidemia se salió, fantasía de que se iba a poder hacer lo imposible, lo impensable, y que era tener una vacuna en 8 meses. Cuando se hablaba de vacunas se hablaba 2 años, 3 años, los pronósticos de muertes eran terribles. Piensen que estamos ahora alrededor de los 5 millones de muertos declarados, pero sin vacuna podríamos haber tenido 10, 20, 50, quién sabe, una cantidad terrible, y nunca la vacuna se había podido desarrollar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos esa doble dimensión. Claro, ahora empiezan las interpretaciones y empiezan las rendiciones de cuentas y empiezan las justificaciones. La OMS, que trató muy mal esto por un montón de motivos, dice, bueno, la catástrofe se podía haber evitado, ¿no? Sí, que viene, ¿por qué no la evitaron entonces? Otra gente que habla de que una pandemia se convierte en endemia, ¿no? Y ya estamos hablando de tercera dosis. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, ya están dando una tercera dosis. Acá vamos a ver qué pasa. En otros lados también están hablando de nuevas vacunas y nuevas dosis. Y hay millones de formas de entender, de impensar el coronavirus, ¿no? Pero vamos a ver nosotros desde 2 perspectivas. Una, de la perspectiva positiva, ¿no? De qué habilidades desarrollamos durante la cuarentena. Bueno, mantuvimos viva la conexión. O sea, estas son habilidades que la pandemia estimuló a que desarrolláramos. No es que todos las tenemos o que todos las pudimos socializar y escalar, pero mostrar esta cuestión de decidir con libertad, estar presentes con el otro, ser creativo, cambiar sin dejar de ser quienes somos, ser primeros en los cambios de contexto. No porque lo decidiéramos, sino porque el virus nos lo exigió, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aprendimos muchas cosas. Acuérdense que al principio se decía, ¿el virus va a cambiar todo o no va a cambiar nada? Cada uno de ustedes tiene que contestarse hoy, ¿no? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto no cambió? ¿Dónde estamos parados? Y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Esperen que me metí con esto, que no tenía que meter esto. Y ahí está. Pero no nos podemos quedar solamente en eso. Tenemos que ir en otra dirección, y en otra dirección es ¿qué ha hecho la escuela o qué está haciendo la escuela? Y esto no se puede decir en general, no es lo mismo la escuela en una provincia que en otra, en una comunidad que en otra, en un lugar que otra. Sin embargo, yo respeto mucho y me interesa mucho la opinión de Guillermina Tiramonti. Guillermina Tiramonti escribió hace pocos días en La Nación esta nota fuertísima donde dice: la Argentina en enseñanza pública es un gran simulacro, y la volvieron a entrevistar en La Nación casi un mes más tarde, semana pasada. Tenemos una escuela que ha perdido la vocación de enseñar. Y el virus reforzó eso en muchos casos,
y en otros casos no. Pero en Misiones estamos tratando de que no sea así, pero en otros lugares se ha tirado la toalla, y no solamente en Argentina, sino en muchos lugares. Y eso nos obliga a recordar algo fundamental. Y es que la escuela es un lugar en donde hay que cultivar y donde hay que básicamente fomentar la curiosidad. La curiosidad, no transmitir conocimientos, no repetir reglas, no simplemente quedar apegados a un currículum infinito, enciclopédico, iluminista, interminable, repetitivo, con exámenes que son puramente miméticos, etcétera, sino fomentar la curiosidad. Y en ese sentido me parece muy lindo este videíto, ¿no? Porque nos incita a recuperar el escuela. What we're looking for is how everything works. What makes everything work? It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. Bueno, el video es maravilloso, es un video de Richard Feynman, después lo pueden ver completo, pero esta idea es ver las cosas desde otro lugar, ver lo mismo con otros ojos, ¿no? Ver lo mismo con otros ojos quiere decir repensar y revisar qué quiere decir ser educado, educar hoy, estar alfabetizado, ¿no? Y esto lo sintetiza muy bien este amigo nuestro que se llama Alberto Cairo, que es un español que vive en Miami hace mucho tiempo y que trabaja en visualización de la información. Entonces él dice, ser educado, estar alfabetizado, tener las herramientas mínimas para poder ocultar el pulso del mundo, para encontrar estos patterns, estos patrones de los que hablaba Feynman, requiere de 4 habilidades. Del literacy, la alfabetización ligada a la lectura comprensiva, ¿no? A la lectura profunda. Articulacy, que tiene que ver básicamente con capacidad expresiva, y es lo que trabaja mucho en el Transmedia Storytelling Scholari. Numeracy, que tiene que ver con el uso de datos, estadísticas, muy importante esto, ¿no? Como trabaja mucho Hans Rosling, un genio que tiene unos videos TED maravillosos en YouTube, los pueden encontrar. Hans Rosling tiene un libro llamado Factfulness, que es hablar con hechos, hablar con números, hablar con datos. Si no tenemos datos, estamos diciendo cualquier cosa. Y gráfica sí, que es la especialidad de él, que tiene que ver con la visualización de la información, con las infografías, ¿no? Entonces, si uno está alfabetizado profundamente, hace lectura profunda, si tiene capacidades expresivas de storytelling, si maneja números y datos y estadísticas, y sabe comparar, y sabe conectar, y las puede mostrar de manera visual, sintética, muy llamativa, está educado. Entonces, eso es una cosa en la que tenemos que ir en esa dirección, y eso es lo que trabajamos mucho, eso lo mencionaba Miguel al principio, con Julio Alonso, ¿no? En estos verbos para entender la complejidad, en Innovación y Barbarie, que tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Con estos polialfabetismos, con esta capacidad de comunicarnos en distintas dimensiones. Vamos promediando la charla para que no sea demasiado larga, y tenemos 2 partes. Esta parte me parece muy importante, es esta parte que tiene que ver con diseños de futuro, ¿no? Porque los argentinos somos demasiado orientados por el pasado. Estamos siempre pensando qué hicimos mal. Hoy vi una
videíto que salió, le preguntaron a los candidatos quiénes habían sido los mejores presidentes argentinos, a todos los candidatos del próximo domingo de las PASO, y todos terminaron hablando de Roca y de Sarmiento, cosa que está muy bien, ¿no? Pero son presidentes del siglo, de hace 2 siglos ya, porque son del siglo XIX. Muchos otros dijeron que ningún presidente los representaba, porque ninguno coincidía con sus ideas. En fin, una cosa muy rara. Nosotros lo que tenemos que pensar es en el futuro, no tanto en el pasado, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo después del coronavirus? Y puede ser de muchas formas distintas, ¿no? Ni mejor ni peor, no. Por ejemplo, puede ser según a qué nos dediquemos, si valoremos más la economía o si valoramos más la protección de la vida, si valoramos más una respuesta centralizada o una respuesta distribuida. Tenemos por lo menos 4 posibilidades, ¿no? Capitalismo de Estado, socialismo de Estado, como es el caso chino, ¿no? La ayuda mutua, la barbarie, etc. Hay muchos futuros posibles. ¿Y de qué dependen los futuros posibles? De lo que está diciendo Alan Kay, ¿no? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. El futuro no está ahí disponible, no está puesto en el ADN, como alguien dijo el otro día, que la carta astral y que ahí está toda la historia de la humanidad futura, está en las cartas astrales. Bueno, si fuera así, no hagamos nada, pues crucémonos de brazos y que los astros dictaminen lo que podemos o debemos hacer. No, inventar, activarse. Este gráfico muestra, si no hacemos nada, el futuro es lo que viene en el medio, un futuro proyectado, es lo mismo. Pero puede ser un futuro distinto, puede ser plausible, puede ser posible, puede ser imposible. Fíjense, nosotros estamos viendo un futuro imposible ahora, en el futuro del virus. Y si esto se lo mostraban a ustedes hace 2 años, decían, bueno, no sé, imposible será, qué sé yo, el futuro de los chinos, o llegar a Marte, o no sé qué cosa, ¿no? Y lo que vemos es que hay muchos futuros posibles. Bueno, ¿cómo construimos futuros posibles? ¿Cómo les enseñamos a los chicos a construir futuros posibles? Y tenemos que ir a eso que también mencionó Miguel, de conectar los puntos, de trabajar en múltiples dimensiones, como si fuera un roje la realidad, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo en la Universidad de San Andrés de identificar a personajes históricos que fueron y son polímatas, que son capaces de ver la realidad desde muchos puntos de vista, que son antidisciplinarios y que imaginan en las situaciones aún más complejas e imposibles que hay un futuro distinto. Estos son 4 lugares donde se incuban estos polímatas, ¿no? El Media Lab del MIT, una nueva Bauhaus que hay en Alemania, en Suecia, en Estocolmo, en distintos lugares. Hay laboratorios maravillosos donde están incubando estos polímatas. Los polímatas también se incuban en las bibliotecas. Esta es una foto de mi biblioteca, que la junté a lo largo de 50, 60 años, ¿no? Donde hay unos 6.500 libros, y esos libros fueron elegidos con mucho cuidado en cada caso, va mostrando distintas preocupaciones, distintos intereses, son re variados porque hay de filosofía, que fue mi carrera originaria, y de psicología, y de antropología, y de historia, pero después empezaron a aparecer libros que tienen que ver con complejidad, con sistemas, después libros que tenían que ver con futuro, libros que tenían que ver, bueno, hay mucha literatura, narrativa, ciencia ficción, etc. Bueno, en esos lugares, conectando esos puntos, mezclando las categorías, uno va armando estos futuros de los que estamos hablando, ¿no? Y estos futuros, en el Media Lab del MIT, en Estados Unidos, en Boston, están trabajando mucho sobre cómo combinar en estas nuevas disciplinas. Ahora les voy a dar un ejemplo: el arte, la ciencia, el diseño, la ingeniería, ¿no? Y acá entra la filosofía, entra la economía, por supuesto, la percepción, la cultura, la producción, ¿no? Pero lo que importa es una visión que no tenga que ser ciencia o humanidades, o ciencia contra humanidades, ¿no? Es ciencia más humanidades, es ciencia más arte, más diseño, más ingeniería. Un ejemplo es esta mujer, Neri Oxman, que es, fíjense cuando uno quiere caracterizarla, que dice, ¿es una arquitecta? No, no es una arquitecta. Es una arquitecta, pero es una diseñadora, y es una bióloga, y es una algoritmóloga, manipula algoritmos. Y alguien dijo, es una Ariadna del siglo XXI, y tiene unos alumnos absolutamente maravillosos. Dio una charla TED. We live in a very special time in history, a rare time. A time when the confluence of 4 fields is giving designers access to tools we've never had access to before. These fields are computational design, allowing us to design
complex forms with simple code. Additive manufacturing, letting us produce parts by adding material rather than carving it out. Materials engineering, which lets us design behavior of materials in high resolution. And synthetic biology, enabling us to design new biological functionality by editing DNA. And at the intersection of these four fields, my team and I create. Please meet the minds and hands of my students. Me gustó mucho, es una charla larga, dura 18 minutos, pero en esta parte, fíjense que ella dice, y acá estamos trabajando en estas 4 áreas, ¿no? Pero vean las caras y las manos de mis estudiantes, ¿no? Y las áreas en las que ella está trabajando son diseño computacional, diseño ayudado por la máquina, así se diseñó, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, manufactura aditiva, que tiene que ver con todo lo que es impresoras 3D, 4D también, ingeniería de materiales, que tiene que ver con una cosa increíble que es la creación de nuevos materiales, y biología sintética, que tiene que ver con la creación de la vida. O sea, esta mujer es una polímata, sus alumnos son polímatas, y ella está trabajando en wicked problems, en problemas muy malditos, y tratando de resolverlos. O sea, es una marca brillante, espectacular, esta mujer, de en qué dirección tenemos que ir. Sus sugerencias, sus aportes, sus creaciones. Se dedicó a fines del año 19 una exposición en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es como un Nobel, digamos, del diseño, que a uno lo exhiban ahí, ¿no? Paula Antonelli, que es la curadora del MoMA, y la misma Neri escribieron un libro donde sintetizan toda la obra de esta mujer, ¿no? Y para ir terminando, que creo que me parece que es muy interesante lo que nos ha permitido impensar el virus, ¿no? Si yo no voy a hablar acá de cuándo se va a terminar, de por qué empezó, de quién manejó bien la cuarentena, hay millones de cosas. Hay como 3 niveles de reflexión sobre el virus. Uno, la fáctica, que tiene que ver qué sabemos realmente los científicos. Una segunda que es más sociológica, antropológica, ¿no? De qué consecuencias tuvo en distintos planos, etc. Y una tercera lectura, que es la que estamos tratando de hacer acá, que es más filosófica, humanista, ¿no? Que tiene que ver con no caer en dualismos, no caer en reduccionismos, no caer en simplismos, y pensar que el virus no nos dice nada a nosotros, sino que nosotros no podemos dejar de hablar del virus. Tenemos como una especie de borrachera de tratar de entender qué está pasando, ¿no? Porque nos sorprendió, nos encontró como en el tenis, ¿no? Con el paso cambiado, y lo primero que tuvimos que hacer es hablar y hablar, hablar. Pero se dijeron cosas muy poco interesantes acerca de toda esta situación, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de una densidad única en la historia, ¿no? Pronto llegamos a ser 8.000 millones de personas. Y es mucho o poco, 8.000. Y ustedes tienen que pensar cuánta gente vive en Misiones, cuánta gente vive en Posadas, cuánta gente vive en Oberá, cuánta gente vive en Apóstoles, cuánta gente uno conoce, ¿no? Cuánta gente vive en la Argentina, cuánta gente vive en Sudamérica. Y dice, y sí, 8.000 millones de personas es mucha gente. Sobre todo porque hace 50 años atrás éramos 4.000 millones. O sea, se duplicó la población en 50 años. Y como yo viví esos 50 años, yo tengo que decir, cuando yo tenía 20, convivía con 4.000 millones de personas. Pero ahora que tengo 70, convivo con 8.000 millones de personas. Y 8.000 millones de personas más Internet, o por Internet, genera una densidad de conexiones tremenda, que nos vuelve a la pregunta que decíamos antes, ¿no? ¿El cerebro humano puede comprender esta complejidad? ¿Qué hacemos con todo esto, no? Tenemos que prepararnos para vivir en este mundo del cambio exponencial. ¿Dónde deberían las organizaciones empezar este camino, ¿no? Los ministerios, las escuelas, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, nuevos tipos de instituciones que ni siquiera conocemos ni sabemos, ¿no? Fíjense que en la Argentina, por ejemplo, lo que más logró que volviera la presencialidad en la escuela no fueron los ministerios, no fueron los docentes, no fueron los sindicatos, por supuesto, sino que fueron los padres organizados. Y frente a esa idea de los padres organizados
que presionaron muchísimo, lo lograron primero en la capital y después por cuestiones electorales, etcétera, se liberó entre comillas, porque va muy lento y muy confuso en la provincia de Buenos Aires, tuvo que ver con un nuevo actor, ¿no? Entonces, en un mundo de cambio exponencial aparecen nuevos actores. Y esos actores pueden ser inclusive artificiales, ¿no? Estamos hablando de inteligencias artificiales que pueden llegar a ser actores importantes, ¿no? Tratemos de pensar dónde estamos parados y por qué nos cuesta tanto impensar y por qué nos cuesta tanto entrar en estas conversaciones antidisciplinarias, en estas conversaciones polimáticas, en estas conversaciones, como decíamos al principio, pandemiales, ¿no? Etcétera. Porque nos movemos en un periodo de tiempo de acá arriba, ¿no? Arte, la moda, que es muy corto, son periodos que antes tenían años nada más. El comercio, bueno, estos pueden tener ciclos que pueden tener décadas, las infraestructuras pueden tener décadas y siglos, los tipos de gobiernos tienen milenios, la cultura tiene 100.000 años, 200.000 años, y la naturaleza que tiene millones, miles de millones de años, ¿no? Todo coincide, todo se toca uno con lo otro, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo simultáneamente en todas estas dimensiones. Pero nos olvidamos de esto, porque decimos la naturaleza, bueno, la cultura, bueno, la gobernanza, bueno, la infraestructura, comercio, hasta que viene el virus y pone en cuestión todo. No solamente porque ya no tiene sentido hacer ningún tipo, no se puede hacer estas exposiciones de arte y de moda que se hacían cada 3 o 4 meses en distintos lugares. El comercio prácticamente no se vio demasiado interrumpido. La infraestructura en la Argentina es súper cuestionada. Las formas de gobierno confusas totales. Cultura, estamos entrando ahora en un lío terrible con esto que se llama la cultura de cancelación, y la naturaleza muy golpeada, muy lastimada. Tremendamente lastimada. Entonces, estamos viviendo nosotros en un como Nauism, dicen, ¿no? Como si fuera un hoy mismo. Un hoy mismo. Apenas podemos ver lo que pasó ayer, hoy, mañana. Nosotros vivimos en general vivimos 70 años, 80 años, algunos 90 años, o sería 3 veces esto, 3 décadas, ¿no? La última década, esta década, la nueva década. Pero la visión del largo, lo que se llama long now, la visión a 10.000 años para atrás, fíjense, 10.000 años tiene que ver con casi toda la historia de la humanidad que conocemos nosotros, las primeras ciudades, las primeras herramientas, la última glaciación, y 10.000 años para adelante. Entonces, ¿quién puede pensar 10.000 años para adelante si no sabemos qué va a pasar después de las PASO, del lunes que viene, ¿no? No puedo decir nada acerca de eso, yo tampoco lo sé, obviamente, pero lo que sí puedo saber es que estamos viviendo una nueva era, que se llama la era del antropoceno, ya no es más la era del holoceno. Y fíjense, todos los indicadores muestran cómo durante mucho tiempo, todos los indicadores, estamos hablando del uso del agua, de la pérdida de tierra, el producto bruto, la concentración de dióxido carbónico, la población, la temperatura de la superficie están, durante casi 200 años no se movieron mucho, fíjense de acá. Más o menos se mantuvo todo por acá. Y pasó algo, muchas cosas en el 50 para adelante y explotó todo. Todo explotó en la dirección hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Medida antropoceno. Eso tuvo consecuencias de distinto tipo, pero por ejemplo tuvo consecuencias en lo que se llaman las tasas de extinción de las especies, de los vertebrados, ¿no? Que si son chatos prácticamente no hay tasa de extinción, y si crece para acá arriba empieza a haber tasas de extinción muy complejas, y habla de la pérdida de las especies, y habla de la pérdida de la variedad, pérdida de diversidad. Miren los vertebrados, ¿no? Que entre 1500 y 900, en 400 años, hubo solo 140 extinciones, igual es bastante, de especies, y en menos de 100 años hubo casi 500, 4 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Ahí está mi querido Carlos Escolari, desde su casa en Vic. Lo que estamos viendo acá entonces es estas extinciones de las especies y todo lo que tiene que ver sobre cómo vamos perdiendo variedad, cómo vamos perdiendo diversidad. Sí, llegamos con un cohete, con una máquina, llegamos a Marte, que es una proeza increíble y maravillosa, etc. Pero al mismo tiempo
y que tiene que ver con esta idea del planeta como una unidad. Pero tenemos cómo convivimos con estas dos cosas, con este destrozo de la naturaleza y con esta potencia de invención y de capacidad que tenemos los humanos de ir más lejos con nuestra imaginación primero y después con nuestro cuerpito, ¿no? Entonces, en este sentido, como propuesta final, tenemos una idea muy potente que me gusta mucho, que es la idea esta de las misiones, de las mission design, el diseño de misiones, ¿no? Si pudimos llegar a la Luna, ¿vamos a poder resolver los distintos problemas que tenemos en la Tierra, los 17 problemas que nos habla la UNESCO de desarrollo sustentable, el problema del virus, el problema de la polarización ideológica, etcétera, etcétera? Entonces aparece esta señora, que no es ella, porque son un montón de gente que está trabajando hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? Que nos sorprendió hace muchos años, en el año 2012, 13, con un libro brillante que se llamaba El Estado Empresarial, mostrando dónde muchísimas de las innovaciones tenían que ver del mundo privado, habían sido sponsoreadas o directamente financiadas por el Estado, y dice, ¿por qué no tratamos de resolver los problemas de la Tierra como resolvimos el problema de llegar a la Luna, ¿no? La idea esta del One Giant Leap, ¿no? La misión imposible que nos llevó a la Luna. Porque cuando Estados Unidos decidió ir a la Luna en el año 61, este manifiesto que le declaró Kennedy en el Congreso a los rusos, nosotros vamos a llegar antes del fin de la década, y llegaron 8 años después, era imposible llegar a la Luna. Tenían un par de astronautas que habían hecho 15 minutos del espacio y había que inventarlo todo, ¿no? Bueno, pero pudieron hacerlo, pudieron desarrollar esta idea de la misión. Y hay una unidad de investigación de la NASA que se llama el Jet Propulsion Lab, que se dedica a eso, justamente, a planificar misiones espaciales. Bueno, ¿por qué no podemos planificar nosotros misiones que resuelvan problemas en la Tierra? Y acá hay un ejemplo de gente que va en esa dirección. Este es un colectivo que está trabajando en esta idea de misiones, haciéndolo a través de hackatones. Hicieron una en Extremadura y en Portugal hace unos meses, y es un muy buen formato y muy interesante. Con esto vamos a ir cerrando, nos queda un video más nada más. Los principios sobre los que estamos trabajando son estos principios que fueron desarrollados hace unos años en el Media Lab por Yohei Ito, y que tienen que ver, en el caso nuestro, es poner el énfasis en los puntos superiores, no los inferiores, en el aprendizaje, no en la educación, en la diversidad, no en la habilidad, en la desobediencia, no en seguir las reglas, ¿no? Y con Julito Alonso, entonces, estamos tratando de pensar, bueno, ¿y qué otras inteligencias, qué otras áreas podríamos trabajar? ¿Desde dónde podríamos sacar nuevas ideas para avanzar en estas misiones, este diseño de misiones, ¿no? Si trabajáramos más sobre lo que es el pensamiento retroprogresivo, asociado a Paniker, todo lo que tiene que ver con la inteligencia vegetal, que tiene que ver con Mancuso y Beruete, toda la inteligencia animal, con Peter Singer, la Centauro, que tiene que ver con Kasparov, etcétera, etcétera. La Azul, con Gunther Pauli. Bueno, cada uno de estos nos da una línea nueva de trabajo sobre Mission Design. Pero un punto que parece absolutamente claro es que tenemos que ampliar nuestras definiciones de lo que son las personas, de lo que son las especies, de lo que son los colectivos,
Y en este sentido, entrar en el mundo de la inteligencia animal, en el mundo de la inteligencia vegetal, expandir la idea de conciencia, expandir la idea de pensamiento, es súper interesante, porque no solamente nos muestra mundos nuevos, sino nos muestra que los mundos que tenemos nosotros, algunos de los cuales funcionan bastante bien, siguen mucho más estos principios que los que nosotros creíamos que seguían. Trees may look like solitary individuals, but the ground beneath our feet tells a different story. Trees are secretly talking, trading, and waging war on one another. They do this using a network of fungi that grow around and inside their roots. The fungi provide the trees with nutrients, and in return they receive sugars. But scientists have found this connection runs far deeper than first thought. By plugging into the fungal network, trees can share resources with each other. The system has been nicknamed the Wood Wide Web. It's thought that older trees, fondly known as mother trees, use this fungal network to supply shaded seedlings with sugars, giving them a better chance of survival. Those trees that are sick or dying may dump their resources into the network, which might then be used by healthier neighbours. Plants also use fungi to send messages to one another. If they're attacked, they can release chemical signals through their roots, which can warn their neighbours to raise their defences. But like our internet, the Wood Wide Web has its dark side too. Some orchids hack the system to steal resources from nearby trees. And other species, like the black walnut, spread toxic chemicals through the network to sabotage their rivals. Arboreal cybercrime aside, scientists are still debating why plants seem to behave in such an altruistic way. The hidden network creates a thriving community between individuals. When you're next in woodland, you might like to think of trees as part of a big superorganism, chatting and swapping information and food under your feet. Entonces tenemos esta idea de superorganismo, tenemos esta idea de entidades que son mucho más cuando están en combinación con otras. Y para resumir y sintetizar algunas de las ideas que vimos hoy, siempre me gusta mucho esta frase de Wittgenstein, ¿no? Que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Entonces nosotros básicamente hoy tocamos 4 temas que tienen que ver con la zoonosis, es el salto de las enfermedades de los animales a los humanos, los hiperobjetos, esta idea de que no podemos entender lo que está pasando, la internet o el virus, etcétera, si no es en términos de hiperobjetos, los polímatas, que es todo lo que estuvimos trabajando sobre formación antidisciplinaria, y la expansión de la idea de personas, llevándolo a las personas no humanas, en este caso las plantas, los animales, sobre todo los hongos, que da para muchísimo los hongos. Al principio les mostramos algunos libros y algunos artículos que tenían que ver con el virus. Para cerrar, me gustaría centrarnos en este de Manuel Arias Maldonado, muy reciente, que es exquisito, desde las ruinas del futuro, teoría política de la pandemia, y también el de González Ferri sobre la trampa del optimismo, porque tiene mucho que ver sobre, fuimos demasiado optimistas, es cuestión de que lo volvamos y seamos un poquito menos, pero seamos mucho más inteligentes que la vez pasada. Esto va a seguir, muchísimas gracias. Acá terminó nuestra presentación.